Que Dios le bendiga a mi hermano Melvin. ¿Cómo fuiste llamado por Dios cuando tú eras un niño? Santo, sí, sí, te bendiga mucho, príncipe. Bueno, mi hermano, cuando yo era un niño yo pasé, o sea, me di cuenta que fui llamado por Dios por diferentes persecuciones que el mismo enemigo, alabado sea el Señor, eh, quería, ¿me está entendiendo? Acabar con mi vida. Una de las trayectorias que el enemigo quería acabar con mi vida o quería meter miedo para que yo sufra de depresión desde que yo era un niño, era que yo me encontraba siempre en mi casa siendo un niño de aproximadamente 7 6 años, por ahí. Me encontraba yo en mi casa y cada vez que yo me acostaba sentía algo que me agarraba como la sábana, me la jalaba y cuando yo estaba acostado me jalaba la sábana. Tuve a niños que a veces le preguntan a su madre, mami, me jalan la sábana de madrugada y la mamá dice, pero ven acá muchacho, ¿qué lo sin vergüenza, vaya a acostarse? No, hay espíritu que cuando tú naces con propósito, intan miedo en ti para que el desarrollo de Dios no fluya en ti. Van sembrando cosas en ti para que tú te mantengas en una dimensión de miedo. Y cuando tú Sí, logras, cuando ese espíritu logran que tú tengas miedo, entonces no hay un desarrollo pleno en lo que es el fruto de Dios, que Dios quiere que crezca en ti. Esto pasó en un momento determinado que yo estaba acostado en mi cama y me jalaban la sábana. Esa fue una de las trayectorias. Yo vivía allí en Jaina y en ese transcurso de tiempo que yo vivía en Jaina, eh, había un demonio en la puerta de mi casa. La puerta de mi casa, la parte trasera, era de madera. Al ser de madera, la puerta trasera tenía muchas rayas que con una patada, varón, se desgranaba. O sea, tú decías, ven acá, pero con una patada pueden entrar cualquier cosa. Es tan tal que una vez se cayó, yo creo que fue hasta sola, abriéndola, se cayó. Ya tú puedes saber la dimensión de puerta que nosotros teníamos en la parte de atrás, la protección que tenía, ¿no? Que se rompió, se cayó abriéndola en pocas palabras. Nada, te sigo contando que en esa puerta se encontraban las 12 de la noche. Entonces, las 12 no, de 12 a 1 eran, ya esa altura de juego ya la gente estaba durmiendo. Ya era como, vieron caído como a la madrugada ya. Entonces, hay un espíritu inmundo que comienza a decir, pero con una influencia que retremecía la casa. Yo sentía la casa que como que se movía así. Y esa influencia satánica tan fuerte que yo decía, te reprendo. Yo siendo un niño, te reprendo, mami, mami. Asustado. Pues yo entendí en ese tiempo que yo no podía reprender ese espíritu porque yo no era cristiano. Entonces, Dios me está dando a entender, yo no tenía la autoridad de reprender ese demonio. ¿Qué pasa? Que cuando mi mamá se levanta, que oye los gritos de nosotros, ella no ve, ella no oye gritando, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces, lo que estaba aullando, que decía, lo que estaba aullando, lo que hacía era que me entrando miedo, pero cuando mi mamá se levanta, inmediatamente ese espíritu se va. Mi mamá no lo oyó ni nada, porque mi mamá solo de un oído y de otro oído oye. Entonces ella está durmiendo como parece del oído bueno, pero yo logró percatar nuestro, nuestro grito, pero el aullido del demonio no lo pudo oír. Entonces, mi madre siempre se levantaba de madrugada y le dice en una ocasión, Dios mío, permíteme oír lo que mis hijos oyeron. Entonces, cuando ella oye eso, a los 2 o a los 3 días, comenzó a ver ese oído que decía, sin pausa, y después nos dice, yo oí lo que ustedes oyeron. Yo lo oí, no lo levanté para que usted no coja miedo ni gocen. Pero me hintó un poco de miedo, pero yo reprendí. Y sonó algo como que se explotó, ¡boom! Y eso y dejó de sonar. Yo no sé si fue el diablo que se murió o el espíritu que había allá se desgranó. Yo sé que mi mamá lo reprendió y eso se fue, mas nunca apareció de nuevo. ¿Qué sí, te digo pero con esto? yo también quiero hacerle otra pregunta, Melvin. Eh, Siempre vemos que hay muñecos que siempre están, o sea, adorando, pero a veces se mueven solos. Esos muñecos que se mueven solos en la cama, a veces algunos que hasta caminan solos y se ven que caminan solos, sin nada, quien dice, moverlo. ¿Qué te dice, o sea, qué me dice usted de eso?
muñecos que la gente tiene a veces, que lo adoran tanto. Hay Y personas, hay personas que tienen muñecos y a veces no saben lo que tienen en su casa. Hay muñecos que, no digo en todos los tipos de muñecos, porque hay muñecos que no tienen esa influencia. Hay muñecos que fueron consagrados en un altar para mandar influencia hacia una casa. A veces hay personas que comienzan a comprar muñecos en reguera y no saben de dónde pertenecía ese muñeco. Hay muñecos que se compran en tiendas. Yo no les recomiendo a nadie que compre muñecos o que tenga muñecos en su casa, porque los espíritus, los demonios se esconden en una identidad, en algo se esconden. ¿Por qué tú crees que en los cuadros que se dicen de que en San Elías, San Antonio, se esconden demonios que la gente comienza a adorarlo? Porque hay una imagen en esa estatua, sea cuadro, hay una imagen. Entonces en el muñeco se encuentra una imagen. Para entrar en esa dimensión tenemos que entrar en el ocultismo. Eso es muy amplio, hay que desarrollarlo muy fuerte. Pero no sí, les recomiendo a nadie que tengan muñecos, porque hay personas que tienen un muñeco y lo ponen aquí y se acuestan y el muñeco aparece de que al lado de la cama. mi hermano Melvin, pero también hay muchos que adoran esos peluches. ¿Usted cree que se pueden adorar esos No, peluches? la Biblia dice, solo a Dios adorará y solo a Él servirá. Cuando tú comiences a adorar a un peluche, hay personas que se han casado con muñeca, varón. Se han casado con muñeca, se han casado con una muñeca. Es algo que tú dices, pero ven acá, ¿y cómo así? Vi un coreano, me parece que fue, que se casó con una muñeca, que esa era la esposa de él, y él lo regó en la red y el hombre era millonario. Entonces, cuando tú ves estas cosas, estas dimensiones, tú dices, son cosas, son identidad diabólica, Sí, que se materializan y se entran dentro de una muñeca y causan sensación en el hombre a través de una muñeca. así mismo. Pero una muñeca chiquita, una cosita así pequeña, usted dice, pero ven acá, ¿y qué es lo que Sí, hay en la muñeca? Es un demonio, un espíritu inmundo que se encuentra ahí. exactamente, sí. Como te Ya, seguía diciendo, para terminar de cerrarlo ahí, mi madre reprende ese espíritu inmundo, pero no se queda ahí. Ese espíritu inmundo de que me amenazaban fue que yo fui marcado con una promesa desde que yo era un niño. Yo fui marcado como evangelista profético. Yo fui marcado con ese diseño. No te puedo decir no que lo desarrollé plenamente o hay un momento determinado para que surja lo que Dios me ha entregado desde mi niñez. ¿Me entiendes? Pero ese fue el propósito que Dios me marcó. Y por ese propósito y el conocimiento que yo he adquirido y ha comprendido y ha entendido y ha dado a otra persona a conocer, yo he sido tan atacado que ya el enemigo veía el diseño desde que yo era un niño pequeño. Entonces el enemigo ve este diseño, entonces yo he sido atacado desde que era un niño. eh, yo también quiero decirle, en verdad, que yo era también atacado por el demonio cuando también yo era niño. Los demonios venían con una bulla. Yo me acostaba a veces en el piso, en el suelo, y venían con esa bulla así, como con una bulla, como un canto raro ahí, como que ya usted sabe, y después me atrapaban. Y a veces también cuando uno está acostado en la cama, vienen esos demonios y lo atrapan a uno, pero con la sangre de Cristo, eso tienen que irse en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Eh, Así es, mi otro hermano varón. Vamos a hacerle la otra pregunta. En verdad, gloria a Dios, santo es el Señor. Gloria a Amén. Dios. Oh, vive Cristo, ¿verdad? ¿Cómo fue perseguido? Aleluya. Yo ¿Cómo fuiste fui, perseguido por los demonios? yo fui perseguido. Esa fue una pregunta que usted me iba a decir antes Sí, de traer cámara. amén. Eh, yo fui perseguido de una manera tan fuerte, mi hermano, que yo con los ojos cerrados, yo veía, cuando fui bautizado por el Espíritu Santo, se me abrió el ojo espiritual. Entonces yo comencé a ver entidades de demonios, como también vi ángeles también. Pero como yo era perseguido por demonios devoradores y fuertes, yo comencé a ver puerco con la cabeza como de perro. Entonces yo comencé a ver identidades raras que no se veían como en la tierra, como normal. Comencé a ver identidades como mezcladas, un animal con otro animal. Vi también un perro con 3 cabezas. Y yo vi como cosas como que no eran como naturales, eran como espiritual y cosas raras. Sí, Entonces, como yo comencé a ver todas estas identidades, comencé a discernir y dije, pero estos son demonios.
que me están persiguiendo. Y yo veía cómo me perseguían esos demonios siempre. Cada vez que yo comenzaba a orar, se me inventaba ese ojo espiritual y comenzaba a ver cosas que me estaban persiguiendo. Nada, eso pasó. Luego que eso pasa, comienzo yo a tener una guerra, varón, espiritual. Estoy yendo a uno matutino por la mañana y yo estoy viendo un principado, un demonio con una maleta. O sea, un personaje con la cara negra, tenía saco, su corbata, todo, una gente elegante, pero con la cara negra. No se podía identificar específicamente cómo era su cara, porque tenía como un diseño que no sé explicarlo en pocas palabras. Tenía un diseño raro, yo sé que la cara era negra. No sé si tú has visto la película Jason contra Freddy. Sí, El que yo vi se parecía a Freddy, pero negro entero. ¿Tú me estás entendiendo? Sí. Y me decía así, no te apures. Y yo le decía a él, no te apures a ti, que el Señor te reprenda en el nombre de Jesús. Y yo sé por qué me decía no te apures. Porque lo vi en un lado específicamente donde se enseñan a los niños en la iglesia, que salía de esa zona. Y me decía no te apures porque estaba reprendiendo toda malicia y todo ataque demoníaco que se encontraban en el pueblo de Dios. Y yo veía como ese demonio, ese demonio, le puedo decir demonio porque no era algo normal, que me decía no te apures. Y cuando yo pude comprender, eran cosas que a veces se infiltran personas para enseñarle a los niños una mala enseñanza. Y cuando ese demonio me dijo no te apures, yo dije, wow, estoy ganando, porque el diablo no aborrece a nosotros. Y al yo ver que me dijo no te apures, pues yo le dije, me va a saludar, me va a decir, está bien, gracias. ¿Cuál demonio no te va a decir? No, todos los demonios tienen que decirte a ti no te apures, o no te apures, te voy a matar, me da todito, porque no tienen esa convicción de estar contigo. La luz y la tiniebla no se llevan entre sí. Entonces, la tiniebla siempre va a querer amenazar a alguien que porte un poco de luz o que porte la luz de Cristo. ¿Tú me estás entendiendo? Van a tratar de amenazarlo para que esa amenaza, entonces baje el fuego. Y si baja el fuego, entonces la tiniebla quiere arropar hasta que logra apagarlo. Cuando apagan, entonces pueden apoderarse de esa persona. Sí, así es. Fui perseguido de muchísimas formas. En un momento determinado me encontraba también en este mismo lugar. Estaban haciendo silicio con un amigo mío y comencé, sentí como una influencia rara y me hincaba y me quería como dormir. O sea que cuando hay influencia, las personas quizás no saben esto, pero quiero que sepan esto, mis hermanos, que hay una influencia que te hace, Dios te levanta para que tú ores, pero tú te hincas a orar y la influencia es tan fuerte porque quiere operar por la zona. Entonces, para operar por la zona, hay un timbre como de alerta, que primero, antes de el demonio operar por la zona, querer matar a una persona o querer hacer cualquier cosa, tiene que pasar por ti, porque tú tienes un cerco en esa zona. ¿Me entiendes? Pero si él pasa por ti y Dios te levanta para que tú ores y tú te duermes, entonces él opera porque él logró dormirte. ¿Me entiendes? Sí, exacto. La Biblia habla de un sembrador, que el Señor fue y se durmió, y mientras el siervo dormía, entonces vino el maligno y sembró cizaña. Por eso el hombre de Dios tiene que estar velando, velar y orar para que no caigan en tentaciones. Entonces, nosotros, los pastores, los diáconos, los líderes, tienen que estar velando por el pueblo, velando por la iglesia, para que la iglesia no caiga en tentación por alguien que se infiltre de noche en un momento determinado que el fuego se apagó el fuego del pastor o se cerró el ojo espiritual de la pastora, sí, y no estén viendo lo que Dios sabe que está mal. Entonces, sí, cuando tú tienes los ojos cerrados, tú no ves. amén. Entonces, cuando tú estás durmiendo y tú no estás viendo, entonces el enemigo se aprovecha. Y mientras tú tengas los ojos cerrados, entra cizaña. Y mientras crece la cizaña adentro, tú no puedes arrancar. Tú tienes que esperar que el día de Dios, en pocas palabras. Eso Sí, es así profundo. mismo es. La oración tiene mucho poder. Es como tú le estabas diciendo ahorita el amigo, que nosotros nacemos con ese poder. Pero hay poder que se ponen en práctica cuando tú vienes y te acercas al Señor. Cuando tú vienes y aceptas a Dios, y entonces ese poder está aquí, ese en ti. Cuando nosotros tenemos ese poder, o sea, después que nosotros entramos a esa palabra, a ese amor, a esa certeza de Dios, de que el Señor nos transforma, entonces ese poder tiene autoridad en nosotros para nosotros orar por los demonios. Yo siempre me sueño y orando por esas personas o sea, por esos demonios, y ellos en el nombre de Jesús tienen que irse. Gloria a Dios, varón. Amén. Sí. Eso son cosas espirituales. Sí, Hay cosas que Dios, desde que tú naciste con un propósito.
y fue un propósito de Dios. Hay personas que nacen con el don de levantar muertos, el don, diferentes dones, ¿me están entendiendo? Que Amén. quizás no saben que lo tienen porque no lo han desarrollado o no han Sí, investigado con lo que nacieron. Inmediatamente tú vienes aquí a la tierra y naces, tú naces con un propósito, tú no naces por nacer. sí, ¿Por qué tú exacto. crees que si tú quieres tener un hijo, hay veces que tú no puedes tenerlo? Porque no se le ha placido a Dios que tú lo tengas. Ahora, Dios pone el sentir en ti y en tu mujer y abre la matriz de la mujer para que pueda tener un niño. Por eso habían personas que son estériles, todavía hay que son estériles, todavía que no pueden tener, aún ellos quisieran, porque no tienen el tiempo determinado. Ahora, cuando se ponen en la mano de Dios, Dios determina un tiempo para que puedan tener un muchacho. Sí, ¿Me entiendes? amén. Entonces, todo eso son identidades que cuando tú comienzas a indagarla, a investigarla, tú dices, ven acá, pero ¿y qué es lo que está pasando? No es la Sí, voluntad de Dios. La voluntad de Dios es cuando Dios quiera. Por eso la Biblia dice en un momento determinado, yo tengo misericordia con el que yo quiera tener misericordia. O sea, la amén. misericordia de Dios entra en ti. Si tú quieres tener un muchacho, la misericordia de Dios entra en ti, en tu esposa, y se unen y se ponen de acuerdo, entonces logran tener un muchacho. Todo es por Amén. identidad. Quería decirle algo también, para que lo escuchen en su audiencia. En un momento determinado, eh, tuve una experiencia muy fuerte y muy terrible. Hay personas que creen que cuando están teniendo guerra con demonios no sienten ningún tipo de dolor. O sea, no, eso no ha pasado conmigo. Hay momentos determinados que yo reprendo y los demonios se van, pero hay principados que yo me he sentido reprendiéndolo. Y le voy a contar esta experiencia que tuve. En un momento determinado comencé yo a hablar lengua, varón. Dice que el que habla lengua habla misterio con Dios. Pero hay Amén. algo terrible que cuando yo comienzo a hablar lengua, en la mayoría de veces yo comienzo y se me habla el don de visión. En lo que yo tengo los ojos cerrados, comienzo a ver un ángel. Pero eh, como el ángel está de este lado y hay 4 demonios. Entonces, a los 4 demonios tienen una espada larga. Entonces, el ángel está desarmado. Tú dices, pero ven acá, como 4 demonios con espada y un ángel desarmado. Cuando yo veo el ángel, no sé si tú tienes palo así, el ángel hizo como esto a los 4 demonios. Y cuando hizo esto, le agarró la espada y se la quitó. Y cuando se la quitan, yo vi como el ángel fue como un poco cortado. Quizás muchas personas no me van a creer. Fue como un poco cortado por estos extremos, por aquí. Entonces, cuando el ángel fue, le quitó la espada, que lo destruyó a todo, yo tengo todos los dolores en mi cuerpo, en la caja del cuerpo, esto aquí. Después de esa visión, yo comencé a tener unos dolores fuertes unos dolores y tremendo, fuerte. Yo entendía que fue por lo que yo estaba viendo y la guerra que se estaba peleando en el mundo espiritual, por algo que se estaba destruyendo en mi familia. Y cuando yo entendí esto, yo dije, wow, a veces tú peleas y llegan como dolor en tu cuerpo, en tu mente, tu cabeza y esto. Y a veces tú no sabes, tú piensas que es normal. Son guerras y batallas que tú peleas en el mundo espiritual que se materializan en lo físico. No sé si tú te has soñado peleando con demonios y al otro día tú te encuentras como estropeado. Como un estropeo, como que tú dices, pero ven acá, que yo no hice nada, yo lo que estaba descansando. ¿Y cómo yo manejo tan estropeado así? Amén. Fue que tú Así peleaste con mismo, una identidad. exactamente. Si te fijas, la misma Biblia dice que lo que he hecho hoy fue hecho de lo que no Lo se que no se veía. veía, exactamente. Entonces, nosotros estamos Sí, en el mundo espiritual y en el mundo físico a la vez cuando estamos conforme a la voluntad de Dios y cuando caminamos en el sí, espíritu. El que camina en sí, el espíritu ve la así cosa del mismo, espíritu. El que gloria a camina en la Dios. carne ve la cosa de la carne. La Biblia dice también que eh, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra el principado, dice la palabra de Dios, Contra gobernadores potestades, contra y gobernadores, contra exactamente huestes de maldad de maldad. de este siglo. Gloria a Dios, santo es el Señor Jesús. Nada, bendito sea el Señor, mi hermano. No sé si tiene otra pregunta que Dios bendiga para mucho. responderle Gloria a Dios. Vamos a dejarlo para en otro en vivo. Gloria a Dios. en otra ocasión. Vamos a En otra dejarlo para otra ocasión. ocasión. Sí. Dios me le bendiga a mis hermanos, Dios me le guarde. Si no se ha suscrito, suscríbase para que sea el nombre de Dios glorificado. Estaremos haciendo video y contenido para la gloria y la honra de Dios. Esto fue en parte de la experiencia que quizá algunos no sabían y algunos no sabían de lo que era un poco de la trayectoria de mi vida y cosas que yo no he contado. Pero después se la voy a decir. Le voy a decir, bendito sea el Señor, la experiencia que tuve con una Amén. joven que quería orar, duré 3 años, pero después lo van a ver. Y van a decir, varón, como 3 años, ¿cuál es esa? Tranquilo, que eso viene. Pues usted va a dar cuenta.